Hola, hola. Buen día, ¿qué Hola, onda? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a iniciar puntualmente para iniciar así. Iniciamos, perfecto. Ya nomás quiero ver que esté grabando y todo. Listo, grabando y todo. Perfecto. Bienvenidos a todos. ¿Qué ¿Cómo onda, están el Parry? día de hoy? ¿Cómo les va? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Contento. Contento de estar aquí con todos ustedes. Encantado de que estén aquí por ahí. Y emocionado por todo esto que estamos viendo. ¿Ustedes qué tal el día? ¿Qué tal todo por allá? ¿Por Pues donde estén? el mercado muy aburrido hoy, la verdad. Está en modo stable. Órale, los NFT se van a poner interesantes. Sí, sí, sí. Tengo un amigo que le estoy escribiendo para que me case una oportunidad. Ahí sí lo conoces. Pues qué bueno, lo bueno es que hay cosas por hacer, Sí. la verdad. Eso me da gusto. Hazlo, Este, querido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo Coco? estás, hermano? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Hay Mint en una hora, ¿verdad? Ahí me en una hora. ¿Qué Así lo es. transmitimos en vivo? Fíjate o sea, va a ser muy sencillo porque solamente es hacer el pago. No va a haber movimiento porque lo airdropean hasta el lunes, entonces no veo mucho caso. Ah, bueno, ok. Ajá. Pero sí hay que hacerlo porque quiero ser de los primeros porque conviene. ¿Y cuánto cuesta? 0.0269. Va a ser baratito. ETS, .0269 ETS. Ah, ok. ¿Es el de COPS? Es ¿El el de de en una Cops. hora? Ajá. Ah, ok. Pensé Y que era en la noche. No, bueno, en la noche de ellos están en Hong Kong, Ajá, sí, en la noche de ellos. la noche de allá y nuestra mañana. Entonces, casi 14 horas más o menos de diferencia. O algo así. Mm, Menos, sí, oye, menos. ese Meet es bueno. con Son el, más. con el Kongs que ¿tenemos un free mint ahí? ¿O qué? Tenemos 3 garantizados. Entonces está bien. Ok. Ahí vamos a ver qué tal se mueven y todo. Va a ser buena experiencia. Ahí Sí para, hay, sí hay, para los tres. claro, Eso. claro, claro. Sí. Partner, partner billetes. Claro, 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 claro. Ok, de acuerdo. Perfecto. Pues vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver un tema que se llama negociando un NFT. Es un tema que me gusta bastante, porque aparte los temas que vamos a ver seguramente nos pueden ayudar a nuestra vida diaria en cualquier cosa que negociemos, desde la hora de dormir con nuestros niños hasta ir a cenar con nuestras parejas. Entonces, espero les guste. Espero saquen bastante información y vamos a hacer esto dinámico para todas las preguntas que tengan. No nos esperemos y salgan en el momento en el que nos surjan. Como siempre me gusta iniciar con el propósito, hacemos esto ¿para qué? Para incrementar nuestra conciencia de lo que estamos haciendo, mejorar nuestras vidas y no cometer aquellos errores que podamos cometer en el futuro que nos cuesten, pues cualquier cosa nos podrían costar, desde aquello económico hasta emociones que no nos, que no nos sirvan. Entonces, para eso lo hacemos esto, para que tú puedas mejorar, para que tú puedas incrementar tu conciencia y que podamos compartir abundancia para todos. Les voy a compartir mi pantalla. Entonces, vamos acá, para acá, compartir esta parte de acá. Y me encanta. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, sí, señor. Perfecto, excelente. La sesión del día de hoy la vamos a comenzar hablando de qué es un commodity. ¿Alguien sabe qué es un commodity o alguien me quiere decir qué es lo que piensa, qué les contaron, qué les dijeron que un commodity es o significa? Pues es como algo que no tiene algo que tiene un valor intrínseco, pero lo tienen muchos. Por ejemplo, el maíz es un commodity. Es un tangible que se puede comerciar. Me No, gusta no, eso. tangible, Un, tangible. un tangible que se puede comerciar. Perfecto. Algo que tiene un valor intrínseco. Perfecto. Excelente.
Por ahí van también en el rumbo. Sin embargo, un commodity, les voy a preguntar algo. ¿El Internet se ha vuelto un commodity o no? Es un commodity, sí. Si es un commodity, ¿por qué también sería un commodity? Porque todos tenemos acceso a él, ¿no? O sea, y cuando algo está masificado, se convierte en commodity, ¿no? Porque ya no tiene una, si lo quieres ver por tema de necesidad de precio, al ser un commodity no puedes tener un precio más alto o un precio de venta más alto o cobrar más. Y pues tienes que dar un mejor servicio por un mejor precio, más o menos, ¿quién entender? O pelas por precio. Ok, me gusta ese. De hecho, creo que le estás dando a la clave. Ahora, ¿el Internet es algo tangible o es algo intangible? Intangible. Ah, es una pregunta, está buena tu pregunta, ¿eh? Ujú. O sea, es intangible porque no lo podemos tocar, pero es tangible porque vivimos en él. Órale, interesante, interesante, pero sí, o sea, sí es algo como tangible, digital de alguna manera, pero pues lo podemos utilizar, los beneficios son muy reales, ¿no? Entonces, si hablamos estrictamente de la definición, se trata de niveles básicos o componentes de productos más complejos. Básicamente es como la materia prima, que pueden ser varias, hasta el oro es como una materia prima, ¿no? Pero recientemente y en muchas discusiones hay una definición que justo le estaba dando en el clavo Coco, que es que son productos básicos o accesibles a cualquier persona. Algo que dijo que me encantó, que fue algo que estaba masificado. El Internet ya es algo masificado, entonces el Internet se considera también un commodity. De hecho, los autos, el transporte en auto es algo masificado. El transporte en auto también se puede considerar un commodity. Y con esto, ¿a dónde quiero ir? Quiero ir al punto en el que entendamos que los NFTs se están convirtiendo en un commodity. Quizá todavía no llegamos a la masificación total como el Internet lo ha hecho, o a la a la adopción de los usuarios tanta, pero llegamos a un mercado que las personas, por tan masificado que es, están trabajando y están haciendo actividades por ganar un solo dólar. Esto quiero que les quede bien claro y para mí se me hace muy importante. Están haciendo actividades inclusive por ganar un solo dólar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un negocio global, estamos hablando de un negocio donde hay personas de todo el mundo que por tener el acceso a Internet, por tenerlo incluso desde la mano, desde sus teléfonos, están haciendo actividades por el simple hecho de ganar un solo dólar. Y esto que estamos entendiendo que los NFTs se están convirtiendo en un commodity porque están siendo accesibles a cualquier persona. Lo único que se necesita es un dispositivo y acceso a Internet, que el Internet ya es un commodity de por sí. Entonces, estamos por ser o estar masificándose, nos va a permitir o nos va a dar entrada a un mercado que va a ser más conocido o tenemos otras herramientas que podemos utilizar para poderlas explotar. Entonces, sí, los NFTs se están masificando. El hecho de estas tecnologías, ya hasta que se conviertan en un commodity, es algo bueno porque se vuelven accesibles a cualquier persona y esto los abre al mercado de una manera interesante. Entonces, ¿les queda claro esta parte? Sí, viejo. Ok, ahorita les voy a decir cómo lo vamos a poder explotar, pero la premisa es esto. Hay gente trabajando y hay gente haciendo cosas, inclusive por solo ganar un solo dólar. Eso es importante. Perfecto. Entonces, vayamos a las premisas acerca de la negociación. Entonces, ok. Ahorita les voy a recomendar un libro para leer, pero perfecto. Antes, les voy a mencionar aquí las premisas y las voy a poner aquí como bullets. Ok, la primera premisa es, a la hora de negociar, las personas no son 100% racionales ni egoístas. Y sus gustos son cualquier otra cosa menos estables. Ok,
La mayoría de las escuelas de negociación dicen que las personas toman decisiones basadas en racionalizar las cosas o basadas en una lógica que sea racional de las cosas. En el mundo empírico, la realidad es otra. Las personas no son, o sea, sus decisiones no son 100% racionales. La mayoría de las veces están basadas en emoción. Entonces, aquí hay algo que discutamos esto. ¿Por qué sería una decisión racional o no racional? Alguien que me quiera mencionar qué es lo que piensan o qué dicen, ok, ¿por qué tomaría yo una decisión racional o no racional? Termina siendo un tema emocional, ¿no? Si te da FOMO, pues dejas de tomar una decisión racional para no quedarte fuera del mercado y sería irracional. Racional dices, bueno, o sea, como cuando todos empezamos en este mundo, racionalmente, ¿por qué voy a comprar un activo digital que cuesta $300, que es un JPG, que puede haber, que cuando no sabemos toda la tecnología que hay detrás, ¿no? En ese momento, para toda la gente que no está informada, pues es una decisión irracional. Sí, sería algo así. Claro. Yo creo que es irracional y lo justificamos con algo racional, pero realmente casi no sabemos nada de lo que hacemos y por qué lo hacemos, pero encontramos una justificación racional para decir como, ah, mira, fue por esto. Yo creo que ese es el proceso. Sí, tratamos de justificarlo racionalmente, poniendo el ejemplo, si tenemos dos personas que venden naranjas, una las vende en $10 y otra en $5, pero la que las vende en $10 resulta ser nuestro amigo y nos la pasamos bien, a veces le queremos comprar al amigo, aunque estemos pagando el doble de lo que estamos, o sea, del producto que realmente estamos comprando. Si fuera 100% racional, diríamos, ok, vamos a comprarle al que las vende baratas. Entonces, y quizá queremos justificar. Y muchas cosas esta pasa en todos los entornos. Hay veces que varios de los productos que estamos comprando en el mercado cripto o en el mercado blockchain NFT resultan ser muchas veces rifas. Que una rifa, si tú lo estás pagando en fiat y dices, ok, pagas 10,000 pesos para entrarle a una rifa que tienes el 0.01% de ganar, normalmente no pagaría los 10,000 pesos o los $500. ¿No? O sea, ni de chiste, pero en cripto a veces sí lo haces porque tienen otras cosas que racionalmente no tienen sentido. Entonces, la premisa es, las personas sí toman decisiones basadas en emociones, no son 100% racionales ni tampoco egoístas. Entonces, eso es algo importante para saberlo a la hora de negociar. ¿Ok? Ahora, ¿qué entendemos por negociar? Alguien que me diga algo que entiende por negociar. Es el camino que hay entre el precio de compra y el precio de venta de un producto. Ok, precio de compra y precio de venta de un producto, me gusta. ¿Alguna otra definición? Llegar a un acuerdo también, ¿no? Llegar a un acuerdo, perfecto. Eso habla de resultados, me encanta. Ok, negociación no es más que comunicación con resultados. Entonces, aquí hay dos palabras claves. La primera es resultados, o sea, llegar a algo. Por eso resultado, llegar a algo. Y la otra es comunicación, podernos entender. Entonces, es importante esta parte porque esto vamos a llegar a algo de una manera en que nos podamos entender. Entonces, esa parte es la clave cuando estamos haciendo una negociación. Queremos resultados, queremos llegar a un fin y queremos hacerlo con una muy buena comunicación. Ok, sigo con las premisas. En este mundo obtienes lo que pides, solamente hay que saber cómo pedirlo. Entonces, premisa también importante para cuando vamos a iniciar una negociación. Ahora, esta me encanta. Ok. Trata a dos esquizofrénicos con una sola pastilla. Vamos a explicar esto. Cuando tú estás hablando con una persona, sea cualquier conversación, esa persona normalmente está en su cabeza y tú estás en tu propia cabeza. Entonces tú estás teniendo una conversación en tu cabeza y esa otra persona está teniendo otra conversación distinta en su cabeza. Entonces, muy probablemente, y es cuando hablamos de niveles de empatía,
cuando realmente estamos teniendo una buena comunicación, es cuando no hay dos conversaciones distintas en las cabezas, sino solamente existe una sola conversación. Entonces, aquí el enfoque de negociación es tú deja de tener la conversación en tu cabeza, sino solamente enfócate en lo que la otra persona tiene que decir. Es decir, trata a dos esquizofrénicos con una sola pastilla. Es decir, métete en la cabeza de la otra persona. Deja de tener la conversación en tu propia cabeza y realmente métete a lo que la otra persona está pasando, a ese enfoque de lo que la otra persona tiene que decir. ¿Aquí estamos de acuerdo? ¿Tienen algún comentario en esta premisa? No. Ok, bueno. La meta en una negociación es identificar lo que la otra persona necesita. Entonces el enfoque es métete en la cabeza de la otra persona e identifica lo que la otra persona está necesitando, cuáles son sus necesidades. En otras palabras, hay que entender, hay que tener empatía. Como uno de los hábitos de la gente altamente efectiva, primero entiende antes de buscar ser entendido. Entonces hay que entender a la otra persona primero, es lo más básico y es lo mejor para poder tener una muy buena comunicación. Entender, escuchar e identificar lo que la otra persona está necesitando. Entonces, estas premisas son básicas y son buenísimas para entender cómo negociar. Entonces, las personas no son 100% racionales. Entonces, hay que comunicar con resultados. Eso es lo básico de negociación y hay que saber cómo pedir. Hay que meternos en la cabeza de las otras personas y buscar, identificar cuál es la necesidad de esa otra persona. Entonces, perfecto. Ahora, mucho de lo que les estoy diciendo acá, que me encanta, y aparte me encanta, pues justo estoy leyendo uno nuevo, ahora que Rodrigo está publicando que lleva como 17 libros en el año, vamos a sugerirle que lea y a todo mundo también, que se llama Never Split the Difference. O sea, nunca dividas la diferencia. Si alguien dice 100 y tú dices 80, nunca dividas al 90. Esa es la peor manera de negociar. Ok, tú dices 100, yo digo 80, y si decimos 90, no. Esa, pues según este libro, según la tesis de este libro, dice, esa es la peor manera de negociar. Se los recomiendo bastante porque la verdad es que es muy bueno. Y me encanta esto. ¿Me puedes repetir qué fue eso de dividir y así? ¿Cómo es la premisa del libro? Por ejemplo, si estamos negociando un precio y el vendedor dice 100 y el comprador dice 80, una de las cosas más comunes que suelen pasar en las negociaciones dice, tú dices 100 y yo digo 80, nos vamos a 90. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ninguno de los dos queda contento. Entonces, la verdad, una mala negociación, es mejor una cero negociación, o sea, ningún resultado, a una mala negociación. Entonces, y el split the difference, el llegar a la mitad, normalmente son malas negociaciones. Entonces, digo, la tesis dice, nunca hagas eso, nunca lo hagas. O sea, porque eso no va a llevar a cosas buenas en el futuro también. Entonces, de hecho, les estaba platicando en por qué en la práctica las cosas racionales no importan. Y de hecho, me encanta porque este libro está escrito por el jefe de negociación para Estados Unidos del FBI, que negocia con terroristas, que negocia con gente con secuestros, donde hay vidas en peligro. Entonces, si hay vidas en peligro, hay high stake, o sea, alto riesgo. Entonces, y a mí me encanta porque aunque haya alto riesgo, y esto lo hace de manera empírica, o sea, de hecho, no les quiero vender el libro, les quiero mencionar, de hecho, cuando él fue a una reunión con académicos, en los juegos de negociación, a todos se los llevó de calle, porque los académicos son racionales y la realidad es que en la práctica no somos racionales, somos emocionales y tomamos las decisiones que casi la mayor parte de las decisiones que tomamos no son 100% racionales.
Y la mayoría de la gente con la que vamos a estar negociando tampoco son 100% racionales. Hay una parte muy grande que son las emociones que van a determinar gigantescamente cómo tomamos nuestras decisiones. Y eso lo podemos usar a nuestro favor a la hora de que estamos ante una negociación cualquiera que sea. Entonces, se los recomiendo muchísimo. De hecho, ahorita parte de las cosas que vamos a hacer, que vamos a ver ahora, es parten de esto, de todo lo Ya que encontré el TED Talk. Lo voy a ver ahorita terminando. ¿Cuál TikTok? O sea, el TED Talk, la plática TED Ajá, de justo este libro de Chris Voss. perfecto. Ujú. Perfecto, perfecto. A mí me encanta, la verdad, y más porque habla de negociaciones de verdad con terroristas. Y incluso hay unas donde con secuestro, que habla de secuestros, que dicen las personas que estaban secuestrando no tenían motivos políticos, sino nada más estaban buscando dinero para el fin de semana. ¿Se acuerdan de esta premisa? La meta es identificar lo que la otra persona necesita. Entonces, como esa persona todo el grupo del FBI habían identificado que esa tendencia de secuestros que sucedió en Haití era solamente porque querían dinero para el fin de semana, entonces llegaban si tú sabes eso, puedes llevar la fecha límite, que las fechas límites, o sea, a veces, y de hecho no a veces, la mayoría de las veces la podemos usar a nuestro favor, porque ellos ya se acerca el fin de semana y ahí existe la urgencia y es más fácil sobre esa urgencia utilizarla a nuestro favor para poderle hacer una oferta que la otra persona la acepte y que no tiene nada que ver con lo que la persona estaba pidiendo. Lo va a aceptar porque lo que la persona necesitaba fue identificado. Entonces, increíble, increíble, increíble. La verdad, a mí me fascina todo esto. Entonces, importante, digo, sí identificar lo que la otra persona necesita, porque con eso, y digo, eso de... Oye, encontré, por si a alguien le interesa, en español se llama Rompe la barrera del no. Rompe la barrera del no. Hay otro Por si lo también quieren buscar en español. que se llama Empieza con el no, que justo lo tengo aquí en el Kindle. No sé si están viendo mi cámara, porque pues aquí no veo si... Sí, sí se ve. Ajá. Entonces, ese lo estoy leyendo también, y el no es bueno también. De hecho, cuando alguien dice no, normalmente es ahí cuando inicia la negociación. Cuando alguien dice no, ahí inicia la negociación. Entonces, pero perfecto. Vamos a iniciar pues con las técnicas macro que dice este libro o que se mencionan en este libro. Ok, no quiero ser técnico, pero les voy a mencionar 3 técnicas macro que vienen acá. La primera es el espejo, que también se llama isopraxismo. ¿Qué es esto de espejo o isopraxismo? Yo sé, Ok. bueno, que usas como las mismas palabras que está usando el otro para contestarle, como en su mismo lenguaje. Claro, justamente eso. Utilizar las mismas palabras que la otra persona está diciendo. Entonces, por ejemplo, si tú hablas aquí con cualquier persona, hey compa, ¿cómo estás? Y si tú le contestas con compa, vas a tener... Contestarle igual, ajá. Sí, Ajá, compa, no sé qué. exacto. Si alguien te dice bro, contestarle con bro. O sea, porque son las mismas palabras que están usando esas otras personas. Si tú usas esas mismas palabras en técnica macro, la otra persona se va a sentir más entendidas porque es un mismo lenguaje. Otra vez. Y justo ahí en el Discord, cuando hablas como en canales de colecciones, es súper común, ¿no? Poner bro, no sé qué. Claro. O yes, sir, como si es Kungs o alguien más arriba. Exacto. Pero, o sea, es como muy notorio las palabras que se usan para hablar ahí. Es muy notorio, hay un lenguaje que viene, que sale de todo este entorno, y saber ese lenguaje es bueno también, pero ahora cada quien tiene su propio lenguaje. Ahora ese lenguaje hay que hacerlo dinámico y hay que hacerlo flexible. Entonces, yo no hablo igual con todas las personas. Con alguien que me habla o con alguien que chateo, trato de hablarle su propio lenguaje, o al menos esa es una de las intenciones que tengo. Entonces, dependiendo cómo esa otra persona está comunicando. Y aparte, este tipo de cosas a veces es importante porque podemos hacer una negociación en
cuatro líneas, 4 textos, 1, 2, 3, 4, y ya rapidísimo. Y así pasa también. Entonces, acuérdense que pues aquí hay muchas transacciones también. Entonces, a veces las negociaciones son así de sencillas, así de básicas también, y utilizar esta técnica macro, que es utilizar su propio lenguaje, ayuda bastante porque hay mejor comunicación. Entonces, o sea, eliminamos, bajamos barreras, que de eso se trata, ¿no? Depende también de la persona, ¿no? Por ejemplo, si es para un over the counter y ya ocupa el dinero y ya quiere vender, pues te pone va y ya. Esas están padrísimas. Pero Claro. también hay unas que no, mínimo Claro. esto, no me bajo, no, ¿sabes qué? Bueno, bye. Ahora, digo, es ahí donde va, entra en la parte interesante que también es macro, que es tener paciencia. La verdad, los mejores negociadores tienen paciencia, no tienen sentido de urgencia. Entonces, eso es bueno. Y escuchen esto, a pesar de que esta persona que era del FBI actuaba con high stake. High stake se refiere a hay vidas en peligro. Esta persona negocia con paciencia. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en una negociación donde empezamos a tener el sentido de urgencia, entonces, de hecho, dice, y digo, voy a nombrar un poco esto, es muy diferente una amenaza a una negociación en business, pero el trasfondo son similares. Cuando una persona no hace una amenaza con mucha o sea, con alto grado de especificidad, no sé si, o sea, que sea muy específica, no es una amenaza que se va a cumplir. ¿Saben? O sea, me refiero a que cuando, sí, o sea, y le voy a dar el ejemplo, si una persona dice, ok, voy a matarlo, pero no dice quién, no dice cuándo, no dice cómo, no dice qué, o sea, qué va a pasar, etcétera, 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 no es una amenaza, como, o sea, que con alto grado de que vaya a suceder. Ahora, digo, estamos hablando con personas que, o sea, se negocian con gente que luego tiene problemas mentales, etcétera, etcétera, y de hecho, obviamente, en el trasfondo del FBI ha habido muchos muertos, y ahí los menciona también, en qué errores tuvieron, y luego cuando se juntan a ver qué pasó, etcétera, etcétera, es high stake, y por eso me encanta, y por eso se lo recomiendo el libro, es buenísimo. Ahora, importante también esta parte, porque incluso en high stake dice la paciencia, hay que negociar con paciencia. Ahora, no entrarle el FOMO, tener paciencia, y a cuando estamos haciendo negociaciones, no tener ese sentido de urgencia de ya, porque si no somos pacientes, entonces no vamos a poder negociar de mejor manera. Ok, pero el macro no son las 3 cosas que quería mencionar, aunque ahorita ya salió esto de la paciencia. La parte de etiquetar. ¿Quién me dice qué es etiquetar? ¿O qué piensan? ¿No se les ocurre nada? Etiquetar a la hora de hacer una negociación. Dar por hecho. No. Pero venga, dar por hecho, perfecto. Qué bueno que, o sea, hay que sacar esto. No va por ahí de dar por hecho. ¿Qué más me dicen? Yo iba a decir casi lo mismo, como que asumes algo que ay, no sé, como A ver, si etiquetas a una persona, es como, sí, como dices, seguro ella es así y así, y No. ya la etiquetas, ok. No va por ese lado que dar por hecho. Es no sentir el dolor, sino etiquetarlo, es tener empatía táctica. Ahora, ¿cómo es esto de empatía táctica? Por ejemplo, vamos a estar hablando con la persona. Te está hablando, y normalmente cuando está hablando está soltándote información. Entonces, sobre esa información, tú vas a ver como un sentimiento de la otra persona. Y si, o sea, parece ser que estás triste. Esto es una etiqueta. Tú estás aquí dando la etiqueta de triste. Ahora, no lo estás haciendo de manera apuntando,
y aparte, esto parece que podría ser un poco no natural, pero las personas, cuando lo haces esto, ni siquiera se dan cuenta. Pero si entienden, oye, esta persona está sintiendo que estoy triste, y aparte no lo estás diciendo como, estás triste, sino parece ser que estás triste, o te siento, o sea, ¿saben? Le estás dando un nombre a su sentimiento, y cuando etiquetas el sentimiento que la otra persona está teniendo, hay empatía y la persona se siente comprendida. Y cuando una persona se siente comprendida, está genial, hay conexión. Entonces, ok, esta persona sí entiende mi sentimiento, sí sabe que estoy triste. ¿Por qué? Porque lo estás etiquetando, ¿sabes? Y estás etiquetando la sensación de la otra persona. ¿Ok? Entonces, en esta parte de técnica macro, esta parte de cuando tú etiquetas cómo está la otra persona, es buenísimo. Es buenísimo porque la persona ya se siente comprendida y empieza y hay mejor comunicación. Entonces, esta parte que viene de las técnicas macro que van explicadas acá, hablar con el lenguaje, de hecho, si tú le respondes con las mismas palabras, invita a que las otras personas extiendan su propio punto de vista, que te da más información. Cuando le etiquetas, se sienten comprendidos. Y vamos al otro. ¿Ok? Los silencios. ¿Ok? A pesar de que tengamos comunicación que sea escrita, no importa. Los silencios también sirven. Entonces, tú cuando dices a otra palabra, si tienes ese silencio, das tiempo a que entre completamente esa palabra. Entonces, de hecho, hay varios libros, unos que dicen cállate y vende, cállate y vende, cállate y vende. ¿Qué es lo que hacen? Invitan a las otras personas a hablar. Si las otras personas están hablando, están soltando información. Esa información te va a servir a ti. ¿Por qué? Porque en algún momento vas a dar con lo que la otra persona necesita. Y si tú puedes identificar lo que la otra persona necesita o por qué lo está haciendo, la negociación va a ser mucho más fácil. Entonces, estas son las técnicas macro que sirven bastante. De hecho, hay poco más que le podemos sacar. De hecho, podríamos hablar de toda una sesión, pero me encanta. Vamos a las técnicas micro. Ok, entonces lo de etiquetar acá está. Ok, parece que estás triste. Ok, de hecho, lo voy a poner acá como un subtema. Ok, y paciencia. Vamos a las técnicas micro, que les digo, es un tema que me fascina. Ok, acá está. Las técnicas micro. Hay algo que se llama Bend the Reality, que es, por ejemplo, enlista todo lo terrible que la otra persona puede decir y dirlo en una auditoría de acusación. Ahora, ¿qué entienden por esto de enlista todo lo terrible que una contraparte puede decir? Es como estar preparado para los peores escenarios. Ok, no va por ahí. Objeciones. Manejo de objeciones, no tanto por ahí. Enlista todo lo terrible es... Vamos a seguir con las etiquetas, pero con las etiquetas hacia nosotros. Entonces, por ejemplo, se puede decir, vas a decir que soy una pésima persona, pero te voy a hacer esta terrible oferta. Y lo que hacemos es, con estas cosas, anclamos a las personas en una realidad. Entonces, a la realidad que queremos, que es que esa persona esté pensando ya en precios bajos, por ejemplo. Entonces, aquí estamos anclando que ya la persona dice, ok, pésima persona, y ya no piensa que es algo terrible, o sea, ya de por sí, ya dice, ok, él, pues ya me está diciendo que va a ser una pésima persona, ya ni siquiera lo pienso, ya pasa, porque si le haces esa terrible oferta, luego va a decir, no, eres un aprovechado, o vas a decir que soy un aprovechado. Ese tipo de cosas es enlistar las cosas terribles que pueden decir de ti y decirlo. Tú cuando lo dices, vas a decir que soy un pendejo, voy a decir,
pero ahí te va. O por ejemplo, lo básico, con mucho, ¿cómo dicen? Con mucho respeto, pero, y ya dicen las cosas, o sea, la ofensa, ¿sabes? Ahí te va esta ofensa, ¿no? O sea, bueno, aunque es algo similar, pues, pero es enlistar todo lo malo que pueden decir de ti. Y cuando se sale todo lo malo, ya se escupe, ya prácticamente lo malo ya se dijo, y cuando lo malo ya se dijo, ya puedes ir a lo importante, que es la negociación. Entonces, prácticamente esto de enlistar todo lo terrible y decirlo como acusándote a ti mismo, saca todo lo malo que pudieran decir de ti, porque ya se dijo. Y una vez ya se dijo, ya deja de ser tema y ya se enfoca en algo productivo, la conversación. Entonces, esas técnicas micro, ¿no? Ahora, ya queda muy poco tiempo, entonces vamos a hacerlo de manera rápida para seguir. Establecer un rango. Cuando tú estás haciendo una negociación y estableces un rango, es mejor porque la otra persona no lo ve tan directo y no lo ve tan amenazante. Entonces, cuando nosotros estamos ofertando en el rango, por ejemplo, si queremos comprar en 800 y le decimos, ok, tengo presupuesto entre 700 y 800. Nosotros sabiendo que 800 es el que ya queremos y el más alto va a ser lo que la otra persona la va a tomar. Ok, si tienes esto, pues le voy a tomar 800 como su presupuesto. Y al revés, cuando nosotros queremos vender, ok, estoy pensando vender entre esto y esto, siendo el bajo el objetivo de lo que queremos vender. Entonces ya la otra persona va a tener ese rango, el bajo, como su objetivo. Entonces establecer un rango es buenísimo, es como técnica micro. Y ahorita le estoy diciendo esto porque lo macro es más importante. De hecho, 1000 veces más importante. Pero las técnicas micro, o sea, ayudan y sirven. Otra, que me voy a ir rápido, ¿eh? Usar números raros. ¿Qué es esto de usar números raros? ¿Qué se les ocurre? Que no sean cerrados, ¿no? Números Claro, cerrados. claro que no sean cerrados. Un número cerrado es un número que se puede mover. Un número como 785 es un número más fijo, es un número que la gente tiende a no mover. Entonces, si estamos en esta negociación y de repente decimos o hacemos la oferta como 785, parece un número que viene de un análisis. Y ese análisis, ok, la persona ya hizo su trabajo, es lo que puede ofertar 785, porque si no me hubiera dicho 750, que es un número más cerrado, pero 785 ya son números raros que son difíciles de mover para las otras personas. ¿Ok? Ok, interesante con esto porque con esto. Y lo último, con lo que quiero que ustedes entren en esta parte, porque justamente estamos hablando de negociando un NFT. Entonces, a la hora de que negociamos un NFT, debemos de conocer el rango que tenemos para que a la persona que le convenga a la persona. Gracias al cielo tenemos marketplaces. Los marketplaces nos dice el precio de mercado. Normalmente esa persona va a saber el precio de mercado y en las colecciones que tengan más porcentaje para el creador es donde vamos a poder jugar más. Si la otra persona nada más por publicarlo lo va a vender, lo va a hacer.